está moviendo a una velocidad que realmente no la entendemos y muchas veces es muy complejo saber qué está pasando. En Colombia particularmente las tecnologías pienso yo que llegan un poco tardías, mientras en Europa todo está avanzando, aquí como que nos demoramos mucho. Hoy quiero hablarles de un tema del que desconozco, pero me interesa mucho, y es el hidrógeno como combustible. Pero resulta que no solamente se utiliza para esto como lo están haciendo en Europa, en Estados Unidos y en el Oriente. El hidrógeno se puede utilizar de la manera contraria, como un gas para limpiar cosas. Hoy tengo un invitado en el programa porque vamos a hablar del hidrógeno para limpiar vehículos. Juan Sebastián, bienvenido al programa y ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, Nacho? Bueno, primero cuénteme, ¿qué es el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es el componente más abundante que hay en el universo. El universo se compone 95% de hidrógeno. Y usted ve brillando las estrellas y los soles, absolutamente todo el universo, el 95% es hidrógeno. ¿Para qué sirve el hidrógeno? El hidrógeno es un combustible. Simplemente en compañía con el oxígeno hace una combustión. Ese es el hidrógeno. ¿Cómo hacer el hidrógeno para que funcione como combustible? Bueno, nosotros lo encontramos muy abundante en el agua. Sí. Pero para obtenerlo como combustible tenemos que descomponer el agua. Nosotros, eso es lo que hacemos acá en la empresa. Descomponemos molecularmente el H2O para sacar un gas que se llama el gas oxihidrógeno, que es un combustible. Bueno, entonces usted coge el agua. Lo primero que hace es que le pega una limpiada impresionante, Sí. Le tiene que quitar porque el agua, aunque usted no lo crea, tiene muchas partículas de hierro, De calcio. en fin, cantidad de metales. ¿Por qué limpiarla? Bueno, nosotros utilizamos aquí el hidrógeno para hacer una limpieza interna de motores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un agua muy sucia, al descomponer molecularmente el H2O, también se descompone el hierro, el cobalto, el zinc, el magnesio y algunos metales que pueden ser perjudiciales para los vehículos en su cámara de combustión. Entonces tenemos que tener un agua totalmente pura para extraer totalmente puro el hidrógeno. Bueno, lo primero que va a hacer nuestro técnico, Juan, es detectar dónde está el filtro del aire. En este vehículo lo encontramos, se va a retirar. Tenemos un inconveniente y es que muchos de estos vehículos ya tienen sensores en todas partes, son más electrónicos y cualquier sensor que se desconecte, pues entonces el vehículo o no prende o muestra una alarma. Sí. Pero lo que usted me dice es, vamos a hacer el procedimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no, nosotros es muy sencillo. O sea, lo único que tenemos que hacer es encontrar la entrada de oxígeno, que es el intake, que llaman, ¿sí? Lo encontramos en la parte del filtro de aire, ¿sí? Encontramos en dónde entra para hacer la combustión el vehículo. Entonces acá tenemos el filtro de aire, ¿sí? Aquí lo podemos ver, no lo vamos a destapar del todo y simplemente lo que vamos a hacer es que con el carro ya prendido vamos a meter la manguera por donde entra el oxígeno para la combustión, simplemente. Perfecto. Listo. Vamos a proceder entonces a hacerlo. Para hacer este proceso ya detectamos dónde está el filtro del aire. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Encender el vehículo a velocidad o a revoluciones normales y hacer el proceso durante media hora aproximadamente para que todo esto se vaya yendo por todo el motor. Listo, Juan, él acaba de introducir la manguera. ¿Y qué pasa en este momento? La máquina, ¿qué está haciendo o qué está mandando para acá? ¿Está mandando un gas? Sí, está enviando a la cámara de combustión el gas oxihidrógeno, que es el que se va a mezclar en este momento con la combustión interna del combustible que tienes. Puede ser gasolina, en este caso diésel. ¿Qué cantidad se le aplica? ¿Eso es mucha cantidad? ¿O? Se le están aplicando alrededor de 15 litros por minuto. 15 litros por minuto. Cuando está ingresando en el momento, no, yo veo que el motor no varía, el motor no le pasa nada. O sea, él se aumenta la revolución más o menos entre un 5 y un 10%, pero no se nota mucho en este momento. Se está mejorando en este momento la combustión porque, como vimos ahora, cuando se pone con agua, esto explota. Sí, él aumenta la revolución un poquito. Él lo que hace es aumentarle la revolución
solamente un poco. De pronto no se nota mucho así, pero si lo vemos de pronto en el tacómetro, él alcanza a subirlo un poquito. Mientras más grande sea el motor, más mangueras hay que meterle, Sí, más. o hay que ponerle más tiempo, ¿qué se hace? Bueno, varía, sí, puede ser así. Por ejemplo, ya cuando son motores muy grandes, uno le ayuda con más caudal de hidrógeno, más litros de hidrógeno por minuto, porque obviamente el motor, al ser más elevado, pues necesita un caudal mucho más elevado de hidrógeno para poder hacer efectivamente la limpieza. Cuando termine el proceso, ¿yo qué voy a sentir? ¿Qué vas a sentir? Por ejemplo, en este carro vas a sentir que el turbo te va a responder mucho más rápido. Vas a sentir el carro mucho más descansado y mucho más sereno. Y lo vas a sentir más rápido. Te va a acelerar mucho más rápido. Ahora sí, vámonos a la película. Entonces usted llega y se inventa una máquina. Sí. Ustedes, yo no sé dónde la sacaron, pero ahí están viendo ustedes imágenes de esta máquina. Sí. Esta máquina lo que hace es que cogen, le echan agua. ¿Qué pasa? La convertimos en combustible. La convierten en combustible. Sí. O sea, esto no nos lo inventamos nosotros. Sí. Esto ya viene desde hace varios años. En Estados Unidos, un ingeniero que se llamaba Stanley Meyer construyó un vehículo que hizo un recorrido desde California hasta Nueva York, casi 4.900 millas, solo con 80 litros de agua. Sí, apenas. Sí. Uy, ese motor Sin es, nada más. Es el que yo necesito. Sí. Y por cosas del destino murió envenenado, porque en realidad pues es un tema bastante sensible para muchas grandes A mí me han dicho que el transnacionales. hidrógeno es muy explosivo, Sí. es peligroso. Sí, claro, almacenar el hidrógeno no es una cosa pues que sea muy fácil, es algo de mucho cuidado. Nosotros aquí en la empresa no lo almacenamos, nosotros tenemos algo que se llama el hidrógeno bajo demanda. Mientras se va produciendo, se va quemando, entonces perfecto. no lo almacenamos. No lo almacenan. Bueno, listo. ¿Qué es lo que le pasa a un motor por dentro? Porque cuando usted le tiene gasolina o tiene diésel, obviamente hay unas combustiones, una por explosión, otra por compresión, Sí. se vuelve en carbón. Cuéntenos qué le pasa al motor por dentro. Bueno, cuando estás quemando, por ejemplo, combustibles, los combustibles que nosotros quemamos, la gasolina, el diésel, el gas natural, son hidrocarburos. Sí. O sea, tienen alto contenido de hidrógeno, pero también de carbono. Por eso son hidrocarburos. Y se ayudan del oxígeno para poder hacer una combustión. Entonces, cuando se hace la combustión dentro del vehículo, se quema el hidrógeno, pero quedan los residuos que son el carbón, que se van para el ambiente o se quedan en la cámara de combustión del vehículo, en los pistones, en las válvulas, en las bujías, en los catalizadores, y ese es el verdadero cáncer de los motores. ¿Por qué? Cuando vos tenés un pistón muy carbonado, entre el pistón y la cámara del pistón empieza a rayar. Ahí es cuando el vehículo empieza a perder la compresión, empieza a perder fuerza. Aparte, cuando tenés una bujía carbonada, es como si tuvieras dos dedos dentro de la nariz, o sea, no te deja respirar. Entonces ese carbón en realidad es lo que hace que el vehículo aumente la temperatura, baje la potencia, empiece a contaminar más y esté mucho más purgado, y aparte el motor te dure mucho menos, porque si hay fricción entre las partes, el desgaste de las piezas es mucho más rápido. Déjeme entender una cosa, a mí cada vez que voy a una estación de servicio me ofrecen los aditivos, que para limpiar los inyectores, que para hacer toda esa cantidad de procesos internos del motor. Sí. Usted me está diciendo que con un proceso de agua, Sí. yo puedo coger ese motor y limpiarlo por dentro de todas estas partículas de carbón y de todo Sí. lo que tiene. Sí, lo que nosotros hacemos con el gas oxihidrógeno es que simplemente lo metemos con el carro prendido en ralenti media horita, para que por el filtro de aire simplemente él se mezcle prendido con los combustibles, con la gasolina. Como el hidrógeno es un poco más expansivo porque le estás metiendo más hidrógeno puro, entonces lo que él hace es que al mezclarse con estos combustibles vuelve a gasificar esos depósitos de carbón que hay en esas partes del motor. Pero como la materia no se destruye, sino que se transforma, el oxihidrógeno otra vez vuelve a convertirse en H2O y capta todas esas moléculas de carbón y las bota por el exhausto. En esta prueba que le estamos haciendo a este vehículo, Luis también nos está acompañando.
y él me quiere mostrar algo que me deja como sorprendido. Luis, adelante. En este momento vamos a mirar la combustión totalmente limpia, casi que respirable, en diésel que es casi que imposible, y vamos a ver cómo salen las partículas de carbón que están atrapadas en los pistones. Venga, muéstremela aquí a la cámara. Y aquí empieza uno a ver. Ya, esto es carbón, pero no está en partículas granuladas, sino es gas que ya se volvió sólido de nuevo. O sea, Está limpiando todo lo que está en sí, los yo lo que hago pistones, es lo vuelve así de tan partículas tan chiquititas. lo quema molecularmente, o sea, lo descompone molecularmente. Yo le hago una pregunta. ¿Y esto que está descomponiendo allá no baja al aceite? No, ¿No se queda una gran cantidad en el aceite? Esa es la pregunta que siempre no. Porque recuerde que la cámara de combustión es de los anillos hacia arriba, y por eso hay 4 anillos. Ok. Uno que es el de compresión, Sí. otro de barrido y 3 anillos de lubricación, Sí. serían 5 totalmente. Porque hay uno que es el expansivo. Pero si contamos los anillos serían 4. Entonces, 2 se encargan de que el aceite no se suba. Sí. Y el otro de arriba hace que nada de lo que está arriba se pase. Muy bien. Esa es la Vamos a ver, hay que llevamos un cuarto de hora más o menos. Y enseguida vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, cuando yo lo quiero ver botando agua, hace siempre una matica ahí. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el beneficio de yo limpiar mi carro? Por ahí veces dicen que lo que está funcionando bien no lo toque hasta que se dañe. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, a ti te pueden garantizar un carro, un motor para 300.000 kilómetros. ¿Qué es lo que le va a dañar qué es lo que va a hacer que el motor dure 300.000 kilómetros? El desgaste con las piezas, con el carbón. Si usted tiene el carro sin fricción, usted puede duplicar ese motor del carro, ¿sí? Eso es primero. Segundo, si no hay carbón en las piezas, él no retiene calor. O sea, cuando hay carbón, se calienta más las piezas. Entonces la temperatura del carro baja. Si no hay fricción, se estabilizan otra vez las partes del motor. Los pistones están trabajando más relajados, más suave. Entonces hace que el carro baje sus revoluciones y se sienta más suave, en sonido también. Otro de los beneficios es que como tenés las partes limpias, por ejemplo la bujía, entonces ya vas a pasar a quemar bien el combustible, ¿sí? Cuando quemas bien el combustible, el carro vuelve a adquirir otra vez más potencia. Y aparte baja la contaminación porque ya estás quemando bien el combustible. Se puede utilizar en combustión diésel, de gas, de gasolina. Cualquier tipo de combustión interna. Cualquier que utilice. ¿Cada cuánto se debe hacer un proceso de estos? Depende. O sea, por ejemplo, hay carros que la combustión es muy distinta a otros, ¿cierto? Los carros diésel generalmente tienen una opacidad mucho más alta. Los carros de gasolina tienen una opacidad mucho más baja. Las motos, por ejemplo, carbonan mucho. Entonces, para un carro a gasolina, más o menos cada de 10 a 15.000 kilómetros. Un carro diésel, más o menos cada 7.000 kilómetros. No importa si es carburador, inyección. No importa. No importa si es carburador o inyección. Pues esta es una nueva alternativa porque, por lo que le entiendo a usted, seríamos mucho más amigables con el medio ambiente. Sí. Estamos haciéndole un mantenimiento interno al motor, sí, que uno por lo general lo hace solamente cuando va a reparar la máquina, sí, de resto nunca se le hace. Sí, así es. Es simplemente, o sea, cuando ya tenés un carro que ya le gastaste mucho las partes, ya lo que tenés que hacer es rectificarlo. Aquí lo que vas a hacer es cuidarlo y aparte ahorrás. ¿Por qué? Porque cuando estás quemando bien los combustibles, estás ahorrando combustible, empieza a rendirte mucho más la gasolina, solamente con un lavado entre un 10 y un 15%. Tecnologías aquí en nuestra ciudad, en Medellín, creo que son únicos ustedes prestando este servicio. No, en este momento pues en Colombia sí hemos visto que hay varias empresas, que estemos con la tecnología del hidrógeno varias, pero que estemos haciendo limpieza interna de motores solamente nosotros. Ah, bueno, a eso me refería. Muchas gracias, Juan. Te agradezco. Bueno, ahora sí vamos a a acelerar el vehículo para ver cómo sale todo ese residuo, toda esa agua de todo este proceso. Eso es lo que queremos ver en este momento. Está quemando súper bien. El diésel es muy fuerte
es un humo penetrante. Ya en este momento cambió, con solo hacerle ese proceso, cambia el olor, se siente muy distinto. En países como Holanda, el hidrógeno ya hace parte de una política de Estado de gobierno, donde usted se va a encontrar grandes productores de hidrógeno, pero con un beneficio mayor. Aquellos que tengan vehículos que se mueven con el hidrógeno, esos vehículos pueden tanquear gratis. Luis es una persona que acabo de conocer, tiene esta clásica, una Harley Davidson de 1400 centímetros cúbicos. Y resulta que es una moto híbrida que funciona con gasolina y también con hidrógeno. Luis, bienvenido y cuénteme un poco esa historia que me estaba diciendo usted. En Holanda, entonces, el que tenga un carro de hidrógeno... Sí, en Holanda ya desde los años 90 se ha empezado a implementar mucho la tecnología en hidrógeno, hay mucha investigación y la ventaja es que ha sido muy bien financiada por el gobierno. Entonces, hay una autopista que se llama la 700 y son 700 kilómetros donde cualquier vehículo que utilice combustible de hidrógeno puede arrimarse a una estación de servicio, pues por ende él inyecta el gas al motor, lo llena y va a tener más o menos una autonomía entre 300 y 400 kilómetros por tanqueada. Y todo es totalmente gratis, no pagan nada. ¿Por qué es tan peligroso el hidrógeno? Porque tiene una capacidad expansiva 15 veces mayor que la de la gasolina. Entonces, la almacenación del combustible debe ser un proceso muy seguro y la producción requiere unos altos estándares de seguridad, casi como la energía atómica. Pero resulta que hay dos alternativas. Usted lo puede hacer almacenando este gas o lo puede hacer en demanda. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, la diferencia es que el gas almacenado normalmente se utiliza para mover vehículos eléctricos, con motores eléctricos, mientras el hidrógeno bajo demanda, la misma unidad lo produce, lo inyecta al motor, obtana la gasolina, le da mayor potencia, mayor rendimiento y hace que el vehículo sea mucho más eficiente con el mismo combustible o inclusive con mucho menos. En el caso específico de esta motocicleta, cuando usted la funciona con gasolina y cuando usted la funciona ya híbrida, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué siente usted aquí en este motor? Bueno, primero, esta motocicleta normalmente yo la utilizo para el uso diario, sí. O sea que voy a trabajar en ella, me desplazo por toda la ciudad, o sea que es un motor que va a tener recorridos de apagado encendido muy continuos. Y en gasolina, por decir algo, me da unos 60 kilómetros por galón. Cuando le pongo la unidad híbrida, o sea, el inyecto el hidrógeno bajo demanda, me puede llegar hasta unos 90. Pero con la diferencia que me da mejor encendido. En temperatura fría aumenta mucho más el rendimiento. O sea, normalmente los vehículos en frío tienden a mayor altura, a mayor altura. En Bogotá no funciona tan bueno como funciona en Cartagena. Exactamente, entonces este me va a dar siempre es como si estuviera en la costa siempre, me va a dar mayor rendimiento, mejor aceleración y mucho menos contaminación. ¿Por qué? Porque al quemarse el hidrógeno junto con la gasolina hace que todas las moléculas que están atrapadas en la molécula de gasolina se expandan y va a ser mucho más rápido la combustión, más limpia y va a salir menos contaminante por el motor. Bueno, este aparatico que ustedes están viendo en el momento en esta pantalla, ¿dónde se consigue? ¿Quién lo hace? ¿En qué consiste? Porque yo veo que tiene un tanquecito arriba y abajo como una celda. Cuénteme un poco eso cómo es. Bueno, este vehículo, pues la construcción es de Hidrocel, que es la empresa que lo está fabricando aquí en Medellín. Consta así, aquí está la unidad donde se inyecta el agua, baja la celda lo descompone molecularmente, separa las dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, las conduce por esta manguera hacia el carburador. En el carburador se junta con la mezcla de aire que entra por el filtro, entra a la cámara de combustión y estalla. Ella entra es por el filtro de aire. De filtro de aire, o sea, demanda. O sea, entra como un gas. Sí, entra gas. El hidrógeno, el hidrógeno se saca del agua, separado molecularmente, pero va junto con el oxígeno, pero no revuelto. Juntos son líquidos, sí. Separados son un gas.
Esto es por demanda, por o sea, demanda. si yo acelero, ella me va a pedir más. Exactamente, entonces ella tiene una unidad de, digámosle, conmutación que hace que cuando yo acelere, aumenta la carga en el dinamo, o en este caso alternador, y hace que la celda produzca más. Entonces ya tiene unos parámetros de diseño. Si yo tengo 1340 centímetros cúbicos como esta motocicleta, debo tener una producción de 1.4 litros por minuto. Sí. Y ese hidrógeno lo de consumir, inmediatamente se produce. Yo no puedo almacenarlo, ¿por qué? Por lo que me acaba de preguntar usted, el peligro de la explosión. Perfecto. Ahorita vamos a mirar una pequeña toma de cómo es la expansión del hidrógeno a diferencia de otros gases. Yo veo que este tanquecito es muy pequeño. ¿Para cuántos kilómetros puede dar un tanque de Bueno, estos? eso le iba a decir. Aquí tenemos más o menos 300 centímetros cúbicos. El hidrógeno, cuando se gasifica, o sea, mejor dicho, el agua cuando se gasifica tiene una relación de 1 a 1800. Un litro de agua lo puedo Se convertir convierte en 1800 litros de hidrógeno en volumen. Hidrógeno y oxígeno Sí, en mezclado volumen, sí. en volumen. Y eso es lo que va a entrar. Entonces, digamos, por eso te decía ahorita de que relación 1 a 1. Un litro de la cilindrada cúbica, un litro de hidrógeno debe entrar al motor para que haya una mezcla compensada. Si yo descompenso esas mezclas, puedo tener resultados adversos. ¿El agua tiene que ser muy limpia El o agua puede tiene ser que agua de la canilla? Bueno, normalmente no se puede utilizar agua común y corriente. ¿Por qué? Porque el agua que consumimos en Medellín, digámoslo así, que es supuestamente las mejores aguas de Sudamérica, tiene cloro, tiene otros elementos químicos que los necesita el cuerpo, o digamos el consumo humano. Pero cuando ya lo va a ingresar a un motor, yo no puedo meterle ni cloro, ni potasio, ni ningún otro elemento, porque cuando entran, ellos también se gasifican. Cuando entra la celda de separación catalítica, ella entra al motor, y cuando se queman se vuelven de nuevo sólidos. En este caso, el oxígeno y el hidrógeno se juntan, se vuelven líquidos, pero el yodo, el potasio se vuelven sólidos y lo que hace es que rayan el ¿Y motor. entonces usted cómo hace? ¿Usted en su casa tiene un purificador? Normalmente trabajamos con agua lluvia y luego el agua es purificada. Ah, bueno, el agua lluvia sí viene El agua limpia. no viene limpia totalmente, pero sí viene muy limpia, viene ya libre mucho gente, no que en la caída pronto recoge otro. Sí. Pero se pasa por unos filtros especiales de ionización y ahí sí ya está apta para la descomposición molecular. Como quien dice, ese va a ser un negocio del futuro, vender agua, El agua para estos motores completamente no solamente para eso, desmineralizada. porque ya sabemos que la próxima guerra no va a ser por petróleo, Sino por agüita. agua. ¿Cuál es la ventaja acá? Que después de que se quema, como sale en vapor de agua, Claro. vuelve a ser de nuevo Esto es 100% ecológico. 100% ecológico. Es muy costoso un aparatico estos para una motocicleta. Bueno, para una motocicleta, lo que pasa es que las motocicletas que normalmente ruedan en la ciudad son motocicletas de bajo cilindraje. Sí. Está oscilando una celda entre 400 y 800 mil pesos, depende de la calidad y depende de la instalación. Pero sirve para bajo cilindraje. Sí, también para todo tipo de motor de combustión interna se puede fabricar una celda a partir de... Usted me deja muy inquieto y si yo le quisiera montar eso a mi vehículo, ¿se puede? Claro, todo vehículo de combustión interna le podríamos montar, pero como te contaba, yo tengo que hacer primero un estudio del tipo de motor, qué cilindrada, relación de compresión, porque ahí es donde voy a programar la celda o la diseñar para que entre a funcionar Y perfectamente todo por bien. demanda. Y cuando es en demanda no hay tanto riesgo. Cuando en demanda no, porque simplemente si estalla el tanque, pues se va a regar el agua. O sea, lo máximo que pasa es regar el agua y no tiene problema. Si fuera almacenado, se podría volar completamente un vehículo. Hombre Luis, muchas gracias, que lo felicito. Qué lástima que esto no esté tan masificado en nuestras ciudades. De pronto en Europa coge mucha fuerza. Aquí vamos muy lento. Desafortunadamente, siempre piensa uno en lo mismo. Las mafias del petróleo, qué poder el que manejan. Pero esto es una tecnología que está avanzando y que ya es funcional. Y mejor dicho, la economía y sobre todo el medio ambiente. ¿Usted qué me iba a decir, Luis? Te iba a contar también, es como una invitación también a la gente que, como esta tecnología es tan nueva, se presta mucho que en internet hay mucha información, pero normalmente es información falsa, información que te promete una cantidad de beneficios que realmente se dan simplemente si es un personal especializado, técnicamente calificado, que sea capaz de hacerlo. Cualquier persona no es capaz de hacer eso. No me puedo despedir de usted sin preguntarle lo siguiente. ¿Daña el motor? Para nada, o sea, mucha gente tiene esta pregunta. Yo le preguntaría, ¿echarle gasolina a un vehículo lo dañaría? No. ¿Por qué? Porque lo único que diferencia es que es un vehículo más limpio,
un combustible más limpio, un combustible más potente y lo que hace es mejor explosión. Por eso los aviones funcionan mucho más y por eso tienen unas tablas de horas de vida. Uno pregunta eso porque como es agua, entonces de pronto me oxida el motor por dentro. No, porque se convierte en gas y está separado. Es una pregunta muy buena que siempre dan. Que es agua, claro, pero es agua a 900 grados, ya no es agua, es vapor de agua. Entonces cuando sale por el exhausto el primer acelerón, quedó seco todo el sistema de escape. O sea que nunca va a haber realmente agua líquida en el vehículo. No, este vehículo no se está quemando. Le estamos haciendo la descarbonización interna del motor a base de hidrógeno. Este proceso limpia bujías, válvulas, cabeza de pistón, sensores y catalizadores, con la finalidad de recuperar la potencia original, bajar niveles de consumo de combustible y contaminación. Además, bajar la temperatura interna, vibraciones y desgaste prematuro de las partes móviles del motor. Somos Hidrocel, hidrógeno para la vida. Sí, señores, a esta Hammer le estamos realizando la descarbonización interna de motores a base de hidrógeno. Un proceso que ayuda a recuperar la potencia original, bajar niveles de consumo de combustible y contaminación, además de bajar la temperatura interna, vibraciones y desgaste prematuro de los componentes internos del motor. Todo esto a través de la limpieza de bujías, válvulas, cabeza de pistón, sensores, catalizador y tubo de escape. Somos Hidrocel, hidrógeno para la vida. ¿Para qué sirve el octanaje en la gasolina? Para entenderlo, ve este video hasta el final. El octanaje es una medida de resistencia a la detonación, y este se expresa con un número. Entre más alto es el número, mayor resistencia tiene. La gasolina es mezclada con aire dentro del motor y luego se comprime. Cuanto más comprimas algo, más temperatura generas. Si la mezcla se comprime demasiado, puede detonar prematuramente, lo que se conoce como autoencendido. Esto puede causar daños en el motor y reducir el rendimiento. Entonces, según la compresión de un motor, es que el fabricante elige el octanaje correcto para que no detone.
detone antes de tiempo. Por lo tanto, una gasolina con bajo nivel de octanaje no es mala calidad y otra gasolina con alto nivel de octanaje no es alta calidad. Simplemente son medidas para cada tipo de motor según el octanaje recomendado por el fabricante. Es como medir la calidad de una batería por tener mayor amperaje. La calidad no depende del amperaje de la batería. Lo mismo el octanaje de la gasolina. Todo depende de lo calculado por el fabricante y de lo que necesita tu motor. Si aún no entiendes, te explico de nuevo.